Estimados profesionales del derecho, público general, bienvenidos a su programa Hablemos de. Les doy con los brazos abiertos la más cordial bienvenida. Quien les habla, el doctor abogado Mauri Rojas, desde la República Bolivariana de Venezuela, ciudad de Maracay, estado Aragua, en este tan importante y hermoso día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, quien nos adora, quien desea que cada uno de nosotros lo tengamos presente siempre en nuestras vidas, porque nuestras vidas le pertenece a Él. Les doy la más cordial bienvenida y de la misma manera quiero agradecerles la disposición íntegra de poderme leer y escuchar en las diferentes literaturas y obras de corte jurídico y motivacional, de las cuales soy su autor y autor intelectual, productor intelectual. Hablemos de tu programa. Es un espacio en el cual nos enfocamos en el desarrollo comunicativo, nos enfocamos en el desarrollo intelectual, emocional y abordamos temas de interés, muy especialmente el personal y el jurídico, que nos permiten el crecimiento como personas con propósito en esta vida. Hoy quiero hablarles sobre la calificación jurídica del delito y la querella, como uno de los programas más importantes desarrollados por el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, institución educativa privada de la cual soy su fundador y actual director gerente, y que se encuentra ubicada en esta misma ciudad de Maracay. Te invito a suscribirte a mi canal dándole clic a la campanita que ves en pantalla, y te deseo la mayor de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, y te invito a acompañarme en este espléndido recorrido de verdades espirituales, intelectuales y emocionales que te harán sentir que eres realmente un verdadero campeón, porque ¿sabes qué? Eres un campeón, así lo ha determinado, así está escrito. Escrito está que eres un campeón, escrito está que eres un vencedor, escrito está que hoy vas a recibir la mejor de las noticias. Así lo dice el Señor, mi hermano. Dios te bendiga. Comencemos entonces. Hablar de la calificación jurídica del delito es hablar de una de las figuras más preponderantes e importantes dentro del derecho procesal penal, que no necesariamente debe ser aplicado por la figura del fiscal del Ministerio Público, sino también por uno de los actores jurídicos intervinientes dentro del proceso penal. Y me estoy refiriendo, por supuesto, de la contraparte, es decir, la defensa privada, representando a su apoderado judicial, que valga esta expresión, y la coyuntura dialéctica, y muy puntualmente a través de la querella, la calificación jurídica del delito y la querella. En este sentido, es cierto que la calificación jurídica del delito es una facultad. Óigase bien, la calificación jurídica del delito es una facultad, y de la misma forma es una atribución del Ministerio Público, por ser este el titular del ejercicio de la acción penal. Sin embargo, para los delitos a instancia de parte privada, que son llevados a conocimiento de este órgano fiscal, en este caso, por quien detenta la cualidad de víctima mediante la interposición de una querella, este puede ser propuesto en este sentido, cumpliendo no solo los requisitos formales, sino también requisitos de fondo que debe poseer el escrito querellal. Y por supuesto, debe estar reflejado con claridad el delito que se le pretende imputar al querellado. Todo esto, por supuesto, es lo que conocemos como la precalificación jurídica del delito. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos del escrito de la querella? Señala el articulado número 276 del Código Orgánico Procesal Penal, de una manera bastante amplia, que la querella deberá poseer requisitos tanto de forma como de fondo. Cuando me refiero a estos dos prerrogativas, a estos dos elementos de carácter obligatorio, me estoy refiriendo inicialmente que toda querella deberá contener el nombre, el apellido, la edad, expresar la edad, el estado, la profesión, el domicilio o la residencia del querellante y sus relaciones de parentesco con el querellado o incluso con la querellada.
En segundo término, el nombre y apellido, la edad, domicilio o residencia del querellado o querellada. En tercer término, el delito que se le imputa y del lugar y día, así como también a la hora aproximada de su perpetración. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la comisión del hecho punible. Una relación específica de todas las circunstancias esenciales del hecho. Y evidentemente debo destacar que los datos que permitan a la ubicación del querellante serán consignados por separados y tendrán un carácter completamente reservado para el imputado o la imputada, incluso su defensa. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los datos del querellado. Ahora bien, muchachos, el hablar de la calificación, de la precalificación jurídica del delito en la audiencia especial de presentación del imputado, denota una importancia completamente abierta debido a su magnitud. Introducirse en el tema de la audiencia especial de presentación del imputado implica mencionar los criterios conductuales propios del representante del Ministerio Público como acusador penal por naturaleza. Es menester, para quien les habla, y según lo determinado en el Código Orgánico Procesal Penal, muy puntualmente en su capítulo número 3, el cual determina la privación judicial preventiva de libertad y su procedencia, saber cuáles son los motivos por los que una persona incriminada de un hecho punible puede ser privada preventivamente de su libertad por el juez de control a solicitud del Ministerio Público. Ahora, ¿cuándo procede la privativa judicial preventiva de libertad? El artículo 236 del ya señalado código expresa que el juez o la jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite, óigase bien, siempre que se acredite la existencia, primero, de un hecho punible que merezca la pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. Que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o la imputada ha sido autor o autora o partícipe en la comisión de un hecho punible. Que existe una presunción razonable, una duda razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro, de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Debo señalar incluso que dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez o la jueza de control deberá resolver respecto al procedimiento o respecto al pedimento realizado de parte del fiscal del Ministerio Público. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, el juez deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o la imputada contra quien se solicitó la medida. Me estoy refiriendo, por supuesto, que este imputado se encontraría en ese momento disfrutando de su estado de libertad. Pero ¿cómo se desarrolla la audiencia? Bueno, fíjense ustedes que dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión, el imputado o la imputada será conducido ante el juez o jueza de control para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de la víctima si estuviese presente, y resolverá sobre mantener o no la medida impuesta o sustituirla incluso por otra menos gravosa. Si el juez o jueza de control acuerda mantener la medida de privación preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, deberá solicitar el sobreseguimiento o deberá solicitar, según sea el caso, archivar las actuaciones dentro de los 45 días siguientes a la decisión judicial. Vencido este lapso sin que el fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad mediante decisión del juez o jueza de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. En todo caso, el juez de juicio, a solicitud del Ministerio Público, decretará la privación preventiva de libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que éste o ésta no dará cumplimiento a los actos del proceso. Todo esto, por supuesto, conforme al procedimiento establecido en este artículo, de acuerdo a lo establecido en lo que menciona el artículo. En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia,
Y siempre que concurran los supuestos previstos en el artículo anteriormente mencionado, el juez o la jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo la aprehensión del investigado o la investigada. Tal autorización, óigase bien, tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las 12 horas siguientes a la aprehensión, y en los demás se seguirá el procedimiento previsto en el señalado artículo. Debo incluso destacar que la calificación jurídica del delito también se puede desarrollar directamente en la fase de investigación penal. Me estoy refiriendo muy puntualmente a la fase preparatoria, tipificada en el libro segundo del procedimiento ordinario, es decir, el título primero, el cual guarda relación con la fase preparatoria, en su capítulo número 1, en las normas generales. Pero, ¿cuál es el objeto de la fase preparatoria? Bueno, fíjense ustedes que el artículo 262 expresa con claridad que esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de los datos por los diferentes elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. ¿Cuál es el alcance de esta fase? ¿Hasta dónde puede llegar la fase preparatoria? Bueno, consecutivamente, el artículo 263 puntualiza lo siguiente. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino que también hará saber aquellos que sirvan para exculparlo. En este sentido, está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que lo favorezcan. Qué importante esto, ¿no? El fiscal del Ministerio Público tiene dos roles o debe adoptar uno de estos dos roles que señala la fase preparatoria: ser quien acusa o ser quien exculpa. El hablar de la acusación, de la calificación jurídica del delito durante la fase preparatoria también implica el tener que mencionar la calificación jurídica del delito en el escrito de acusación fiscal como acto conclusivo. Pero ¿cuáles son los requisitos de este escrito? Consolida el artículo número 308, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. Esta acusación, les invito a leer el artículo 308, deberá contener requisitos o deberá estar estructurada, arquitectada, en requisitos muy puntuales, entre los que destacan que deben estar los datos que permitan identificar plenamente al imputado, debe haber una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, deben existir los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción, debe haber la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, incluso se debe ofertar los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertenencia o necesidad. Se debe hacer uso de la solicitud del enjuiciamiento del imputado o la imputada según sea el caso. Y al igual que en los requisitos de la querella, también se deberán consignar por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, los cuales tendrán carácter reservado para el imputado y su defensa. Todo esto guarda relación con la calificación jurídica del delito. En este sentido, también es importante hacer una breve mención sobre la calificación jurídica del delito, pero aplicada a la flagrancia y el procedimiento para la presentación del imputado, o la presión del aprehendido, que básicamente es el desarrollo de la audiencia especial de presentación del imputado. Señala el artículo 373, estimados profesionales, que el aprensor o aprensora, dentro de las 12 horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprendida a la disposición del Ministerio Público, quien, dentro de las 36 horas siguientes, lo presentará ante el juez de control competente, a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión y, según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, así como la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprendida, en este caso sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.
el juez o jueza de control decidirá sobre la solicitud fiscal dentro de las 48 horas siguientes desde que sea puesto el aprendido o aprendida a su disposición. Pero ¿cómo podemos explicar el procedimiento abreviado cuando es solicitado directamente por el fiscal del Ministerio Público? Bueno, si el juez o jueza de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 373, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado y remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los 10 a 15 días siguientes la audiencia. En este caso, óigase bien esto, hasta 5 días antes de la audiencia de juicio, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en el tribunal de juicio, a los efectos de que la defensa conozca los argumentos y prepare su defensa y seguirá en los demás las reglas del procedimiento ordinario. En caso contrario, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que se levantará al efecto. Otro de los aspectos importantes a destacar, la aplicabilidad de la calificación del delito, es cuando ésta se ajusta directamente en el desarrollo de la audiencia preliminar penal. Pero ¿cómo se desarrolla esta audiencia? Bueno, el artículo 312 refleja que el día señalado, es decir, el día fijado para la celebración de la audiencia preliminar, se realizará la audiencia en la cual las partes podrán exponer brevemente los fundamentos de sus diferentes pretensiones. Durante la audiencia, el imputado o la imputada podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Durante la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba totalmente su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en todo. El juez informará a las partes sobre las medidas alternativas de prosecución del proceso, pero en ningún caso se permitirá que en la audiencia se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. ¿Y cuál es la decisión? La decisión la tenemos contemplada en el artículo 313. Finalizada la audiencia, el juez o jueza de control resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes según corresponda. Y todo esto, por supuesto, en caso de existir un defecto de forma en la acusación del fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda en caso necesario para poder continuarla dentro del menor lapso posible. Hay que destacar algo importante, ¿no?, que es la calificación jurídica provisional que puede ser aplicada en este caso. Y básicamente se trata de admitir total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o del querellante y, por supuesto, la de ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez o juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional totalmente distinta a la de la acusación fiscal o de la víctima. Pero también el juez podrá dictar el sobreseimiento si considera que concurren alguna de las causas establecidas en la ley. Incluso podrá resolver las excepciones opuestas presentadas, podrá decidir acerca de las medidas cautelares, podrá sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, podrá incluso aprobar los acuerdos reparatorios, acordar la suspensión condicional del proceso y decidir la legalidad, la licitud, la pertinencia y la necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Y posterior a ello, señala el artículo 333 lo vinculado a la nueva calificación jurídica del delito. Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad, si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado sobre esa posibilidad para que éste prepare su defensa. A todo este evento, esta advertencia deberá ser hecha por el juez o jueza inmediatamente, después de terminada la recepción de las pruebas, si antes no lo hubiese hecho. En este caso recibirá una nueva declaración, una nueva declaración al acusado o la acusado y se le informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para poder ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.
Dicho esto, también es totalmente articulado con este tema el mencionar sobre el cambio de la calificación jurídica del delito. Es decir, que todo esto para iniciar un análisis con relación a la posibilidad jurídica de que el juez de control, de que el juez de control produzca el cambio de la calificación jurídica en la misma audiencia de presentación. Debo destacar que es ineludible hacer mención que la fase preparatoria o la fase de investigación es dirigida directamente por el Ministerio Público y tiene como finalidad, conforme a lo preceptuado en el precepto número 262 del Código Penal, la preparación del juicio. Y esto, por supuesto, versa sobre, esto declara que mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción permitirán fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Ese realmente es el objeto de la fase preparatoria. Efectuar una investigación de la verdad y, por supuesto, hacer una recopilación, una recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación fiscal y la defensa del imputado. Óigase bien, es en esta etapa del proceso donde la representación fiscal debe practicar todas aquellas diligencias que estime pertinentes, siendo necesario demarcar que tales elementos deben servir tanto para demostrar la participación de una persona en un hecho punible como para exculparle, estando obligado, conforme a la pauta del citado artículo, a facilitar al imputado todos los datos que lo favorezcan. Asimismo, el aludido artículo hace mención en que se les practiquen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, solo durante esta fase es que se deben realizar todas y cada una de las diligencias de investigación a ser integradas en el proceso, incluso aquellas que solicite la defensa para tal fin. Y esto aquí es muy importante, que la defensa tiene que estar completamente activada para hacer la solicitud de las diferentes diligencias de investigación que se requieran para esclarecer la causa. Por lo tanto, es obligación del Ministerio Público practicar las diferentes diligencias de investigación solicitadas por la defensa del imputado, quien es investigado sobre la presunción o la presunta comisión de un hecho punible, pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la misma. En caso de no admitir la solicitud de la defensa, ésta deberá dejar constancia de su opinión contraria, tal como lo establece el artículo 287 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, ya que la denegación de la práctica de la diligencia solicitada, si no está suficientemente motivada con una debida sección de los argumentos de hecho y de derecho, por los cuales deba ser negada, representa un medio de defensa a favor, por supuesto, del imputado. También es importante destacar que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el órgano al cual se le da la facultad procesal para imputar por los elementos que recabe de la comisión del delito determinado a una persona. En consecuencia, la imputación formal corresponde a una actividad propia del Ministerio Público, donde se impone formalmente el precepto constitucional que lo exime de declarar y, aun en el caso de rendir declaración, de hacerlo sin juramento. De la misma manera, se le impone de los hechos investigados y circunstancias de tiempo, circunstancias de modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan a la investigación. Incluso esto, el exceso o el acceso al expediente, a la investigación, e incluso podrá solicitar cualquier diligencia para su defensa, tal cual como lo establece brillantemente la sentencia número 773 de la Sala de Casación Penal, de fecha 16 de diciembre del año 2008. En virtud de lo anterior, no es jurídicamente procedente y no debe el juez en funciones de control extralimitarse de sus funciones y desestimar los delitos que el Ministerio Público precalifique en una audiencia de presentación, en virtud de que es una etapa naciente del proceso donde se va a comenzar a investigar los hechos, donde se va a dar inicio a la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas para la realización de la justicia, porque realmente es un criterio uniforme y reiterado por vía de la jurisprudencia que
Solo puede el juez de control cambiar la calificación jurídica y atribuir una nueva calificación jurídica de carácter provisional distinta de la acusación una vez, reitero, una vez terminada la audiencia preliminar, expresando sucintamente los motivos en que se fundan y las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación, tal y como lo establece también de una manera magistral la sentencia número 013 de la Sala de Casación Penal de fecha 8 de marzo del año 2005. Entonces, estos son algunos de los elementos importantes o temas a destacar directamente en la calificación jurídica, tanto en la audiencia preliminar como en la fase preparatoria, en la audiencia de juicio, y ahora cambiando un poco, desviándonos un poquito, o en la misma dirección, hablar sobre el cambio de la calificación de jurídica en la fase de juicio oral y público. Bueno, fíjense ustedes que en esta fase, en la fase de juicio oral, no se observa mayor complejidad y tan solo es suficiente darle aplicación y eficacia jurídica a lo previsto en estas dos normas que son completamente fundamentales. Y aquí voy a hablarles un poco acerca del artículo 333, que establece lo vinculante a la nueva calificación jurídica del delito en esta fase. Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado o a la acusada sobre la posibilidad para que ésta prepare su defensa. A todo evento, esta advertencia deberá ser hecha por el juez inmediatamente después de terminada la recepción de las pruebas, si antes no lo hubiese hecho o no lo hubiera hecho. En este caso se recibirá la nueva declaración al acusado y se le informará a las partes la suspensión del juicio para hacer nuevas pruebas o preparar la defensa. Incluso el fiscal del Ministerio Público puede ejercer su derecho a la ampliación de la acusación, tal cual como lo señala el artículo 334, el cual refleja que durante el debate y hasta antes de concedérsele la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones, el Ministerio Público o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada y que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate. Él o la querellante podrán adherirse a la ampliación de la acusación del fiscal, y indudablemente podrá incorporar los nuevos elementos a la ampliación de la acusación. En relación con los hechos nuevos o las circunstancias que señala el fiscal del Ministerio Público, se recibirá una nueva declaración del acusado y se le informará nuevamente a todas las partes que tendrán el derecho de pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas y preparar su defensa cuando este derecho sea ejercido. Aquí es un acto completamente natural. Si existe una nueva calificación jurídica del delito, también se inicia nuevamente el proceso para la probatoria de esa manifestación y las partes podrán ejercer su derecho a la libre defensa. Para todo ello, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudentemente, según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la aplicación quedarán comprendidos en el auto de apertura del juicio. Ahora bien, de la interpretación de la citada disposición legal, se observa claramente que la misma contempla la hipótesis del posible cambio de calificación jurídica no considerada por ninguna de las partes y faculta al juez sentenciador para realizar dicha advertencia, terminada la recepción de las pruebas, si antes no lo hubiera hecho. Por supuesto, para que el acusado declare nuevamente y las partes tengan la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio, recabar nuevas pruebas o preparar la defensa. Quiero mencionar que para mí esto representa, por supuesto, una garantía del debido proceso que tiende a prevenir al acusado sobre nuevas y sorpresivas calificaciones jurídicas del hecho por el cual es sometido a juicio y así no conculcar el derecho de la defensa del acusado, reconocido como un derecho fundamental en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por todo
Lo anterior es concluyente, estimados compañeros, que el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida en el escrito de acusación, incluso hasta en su ampliación, o en el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido. Esto, por supuesto, tal cual como lo ordena el mencionado artículo 333 por el juez presidente sobre la modificación posible de la calificación jurídica del delito. Este tema es completamente necesario conocerlo y ampliarlo, ya que constantemente estamos en presencia de nuevas situaciones jurídicas o de nuevas figuras jurídicas que se están accionando dentro del proceso judicial penal, y que lógicamente, de no ser considerado a tiempo, de no preparar la defensa privada un argumento claro y aplicar las diferentes estrategias que de orden penal son necesarios tener presente, es muy posible que nuestro representado, que a nuestro representado se le continúen violando sus derechos, y de una manera muy consecuente. Pero si adoptamos como un proceso académico la calificación jurídica del delito, la dominamos, la expresamos y sabemos qué hacer en cada uno de los procesos o en cada una de las fases, tendremos, por supuesto, un desarrollo procedimental muy dado y adecuado a nuestras realidades jurídicas. Estimados compañeros, para mí realmente ha sido un grato placer conversar un poco sobre este tema tan importante como procesalista, y considero abiertamente que todo profesional del derecho debe conocerlo, debe desarrollarlo, debe ampliarlo, debe comentarlo, incluso debatirlo, pero más aún ponerlo en práctica. Un abrazo para todos, desde aquí, desde su programa Hablemos de. Les reitero nuevamente, se les quiere muchísimo, se les quiere hoy, se les quiere mañana, se les quiere siempre. Dios me lo bendiga, pues. Chao, chao, chao. Dios les cuide.